Buenas. Imagino que acostumbrados a la voz de Fernando y Pablo, los oyentes de Adelante Sierra les sorprenderá que el podcast de esta semana comience con una voz femenina, la mía. Pero la ocasión lo merece, y es que hoy vamos a hablar de la violencia contra las mujeres. Permítanme que me presente. Soy Arantxa Ortega, periodista especializada en política, pero también en la historia y crecimiento del movimiento feminista aquí, en Madrid. Para mí es un placer presentar este podcast y moderar la charla debate que se va a producir a continuación sobre la violencia machista y otras violencias estructurales que sufrimos las mujeres. Y es que, como sabrán, el próximo lunes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista. Pero esta violencia se impone en otros muchos ámbitos de la vida. Para hablar de todo ello, contamos hoy con algunas socias de la Maga Violeta. Mercedes, Pilar, Irene y Patricia. Bienvenidas. Hola. Hola. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar esta charla, recordar que el próximo lunes 25 se celebra en Madrid una gran manifestación contra todas las violencias machistas. Bajo el lema Juntas, el miedo va a cambiar de bando, la manifestación convocada por el movimiento feminista arrancará de Atocha, apúntenselo en sus agendas, a las 7 de la tarde, para finalizar en Alcalá, donde se leerá un manifiesto, que si les soy sincera, he visto un poco y este año es bastante cañero. Bueno, y después de esta píldora informativa, doy paso a las verdaderas protagonistas. Empecemos con un tema que creo que es muy importante. Por ejemplo, Irene, ¿qué pensáis sobre las estadísticas de la violencia contra las mujeres? Pues que son espeluznantes, que dan mucho miedo, que reflejan todavía más que es un problema estructural de la sociedad, y que realmente hay que establecer políticas para cambiarlo. Por dar unos pequeños datos y establecer también matices, comentar que a día de hoy en España, lo que va de 2024, han sido asesinadas 40 mujeres por violencia machista. Estos son los datos oficiales del Ministerio de Igualdad, y esto simplemente tiene en cuenta los asesinatos a manos de parejas o de exparejas. Por eso nosotras consideramos importante poner el matiz y hablar del término feminicidio. El feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto lo que hace es aumentar la cifra. Si nos vamos a los datos, otra vez estadísticos, lo he mirado esta misma mañana y en España la cifra se duplica y va a 83 víctimas. Para que se entienda un poco en qué aumenta esta clasificación del feminicidio, voy a enumerar brevemente la tipología para que se entiendan qué mujeres están entrando en este recuento como feminicidio que no entran en las estadísticas oficiales, ¿vale? Entonces, uno sería el feminicidio denominado íntimo, que es el mismo que el que recoge el Ministerio, que es el asesinato de una mujer a manos de su marido, novio o rollo o expareja. El feminicidio infantil, que es el asesinato de una niña a manos de su padre maltratador. Feminicidio por prostitución o por trata es el asesinato de una mujer en situación de prostitución o trata a manos de un cliente o proxeneta. Feminicidio no íntimo, el asesinato de una mujer tras una agresión sexual perpetrada por un desconocido. Feminicidio lesfóbico, el asesinato de una mujer lesbiana a manos de un hombre lesbofóbico. El feminicidio racista o xenófobo, que es el asesinato de una mujer por su origen étnico o nacionalidad a manos de un hombre racista o xenófobo. Y por último, el feminicidio por mutilación genital femenina, que es la muerte de una niña provocada por su mutilación genital. Es cierto que la mitad de los feminicidios en todo el mundo son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, pero hemos considerado muy importante poner también estos datos en el foco, para que también se tengan en cuenta y se vea todavía más la dimensión de la gravedad que esto tiene. El feminicidio es actualmente la principal causa de muerte entre las mujeres entre 15 y 44 años, más que ninguna otra. Las violencias machistas
son una grave violación de los derechos humanos y como tal deberían de estar reconocidos y las políticas tendrían que ir en ese sentido. Y según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia machista. El dato es aterrador. Ya por último, simplemente por volverlo a bajar a nuestro país, de las 40 mujeres asesinadas, este es un dato creo que también a tener importante, de las 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, solo 9 habían denunciado previamente a sus agresores. Es abrumador. Podéis intervenir el resto si queréis, aunque he apelado a Irene, podéis interrumpirlos, bueno, dentro de que esto es un debate. Es que están súper de acuerdo conmigo, por supuesto. Bueno, mi intervención va a ser con objeto de la pregunta de por qué no denuncian las mujeres. Sí, eso es muy importante, claro. Lo primero que voy a decir es que el objeto de una pregunta es la búsqueda de respuestas o de información. En este caso, esta pregunta, muchas veces el fin no es tener información, sino victimizar al agresor y culpabilizar a la víctima. Hay muchos motivos por los que no se denuncia y bueno, pues hay varios estudios, depende de los diferentes tipos de violencia, pero hay un denominador común en los que en todas las mujeres a las que se les pregunta por qué no denuncian y se escarba un poco en esas razones, y es el miedo. El miedo a muchas cosas, el miedo al agresor, el miedo a que te juzguen. Y cuando digo que te juzguen, no estoy hablando solamente de cuando llegas a un juicio o cuando vas a la comisaría a denunciar. Te juzga tu familia, te juzga tu vecino, te juzgan en el trabajo, en todos los ámbitos en los que te rodeas, tienes miedo a que te juzguen, a que no te crean. Tienes miedo a la situación, la gente que tiene hijos, a la situación en la que se pueden quedar tus hijos, tanto psicológicamente como económicamente. Y tienes miedo, y en esto también es un denominador común en el que muchas mujeres coinciden, en cómo te van a tratar en la dependencia donde vayas a denunciar. Este miedo lo que hace es que te paraliza, y esa paralización lo que lleva a cabo es que no eres capaz de tomar decisiones. Hay estudios que, no me voy a meter en cuestiones de estadísticas, pero hay estudios que dicen que desde que una mujer es consciente que es víctima de violencia de género hasta que puede llegar a verbalizarlo o a denunciarlo, pueden pasar entre 8 y 11 años. Una de las causas es admitir que eres víctima de violencia, porque hay muchas mujeres, que es otro de los motivos por los que no se denuncia, que piensan o que normalizan esa situación o que no eres víctima de violencia de género porque, bueno, pues porque la sociedad también muchas veces o tu entorno pues no te hace sentirte como tal. Y porque aceptar, es muy difícil aceptar que la persona, que en el caso, por ejemplo, de tu pareja, cuando es una violencia por parte de tu pareja, es muy difícil aceptar que la persona con la que has elegido pasar el resto de tu vida, a la que quieres o has querido, que es el padre de tus hijos, en caso de tener hijos, es tu agresor. Eso es muy, muy difícil de llegar a ello, y por eso se necesita llegar a todas estas conclusiones para poder verbalizar. Voy a tomar como referencia un libro de Julia Salander que se llama Tu argumentario feminista en datos. Y dice que frases que te dicen que hacen que tú no te sientas víctima o te dé miedo o reparo en poder verbalizar el cómo te sientes y el poder ir a denunciar, tan fáciles como: es que no denunció a tiempo, si sigue con él será por algo,
no será tan grave cuando no le ha denunciado, algo habrá hecho ella para que se enfade, etcétera. Podríamos hacer aquí un montón de frases Que la víctima se siente juzgada, que se sobre siente todo. juzgada. Entonces, una frase que dice ella es que para ver que la sociedad muchas veces no entiende el por qué no se denuncia, es juzgar a una mujer por no denunciar es no entender el arraigo que tiene el maltrato en nuestras mentes. Se merma la autoestima, la capacidad de decidir y se alimenta un sentimiento de adicción, apego y necesidad. Yo para concluir, lo que sí que quería puntualizar también es que para poder entender el por qué no se denuncia y para poder entender la violencia machista, hay que trabajar con información, con educación y con pedagogía. Y cuando hablo de estos términos, no estoy hablando solamente de los colegios ni de los institutos. Estoy hablando de dar esa información, esa pedagogía y esa formación a todas las personas que atienden a las víctimas de violencia machista. Instituciones, en los mismos colegios, en trabajos sociales, en la comisaría, en los puntos de encuentro, en asociaciones. Son personas que tienen que tener una formación específica para que puedan entender lo que significa denunciar y lo que significa la violencia de género. Y si ya todo esto llegase a los juzgados, pues sería lo ideal, que los jueces y las juezas tuvieran también este tipo de formación para poder hacer unos juicios diferentes. Y nada, que en muchas ocasiones ellas primero dudan y luego se duda de ellas. Yo añadiría otra cosa, que es cómo hay que dotar de medios para que todo eso ocurra, ¿no? Yo os cuento un caso personal. Mi hermana trabaja en un punto de violencia de género que está infradotado, que precarizan el trabajo de esas personas, de esa psicóloga, sí, esa trabajadora social, ¿vale? Y que, claro, realmente al final, como no lo están dotando esos medios, no se está dando el servicio a las víctimas que realmente necesitan, porque a lo mejor de una cita a otra del psicólogo pasan 3 meses de agenda. Entonces, así es imposible. No claro. Exacto, no se puede hacer un trabajo. Entonces, es eso, es decir, que para que todo eso ocurra, tiene que haber una sociedad comprometida, ¿vale? Y una política comprometida en que todo eso cambie. Claro. Y las leyes que se hagan, que se puedan cumplir, porque muchas veces una cosa va a la otra. Si yo hago una ley que es estupenda y maravillosa, pero no puedo dotar a la gente y no tengo posibilidad de que esas leyes se cumplan porque no tengo personal o porque no tengo medios para poder hacerla cumplir, pues bueno, pues sobre el papel está todo muy bonito, pero cuando te están matando se necesita algo más que un papel. Como bien decís, es aterrador lo que estáis contando, ese miedo al agresor. Y quería ahora introducir otro tema. Pilar, a ver si me podrías ayudar. ¿Qué percepciones tenéis sobre las posiciones machistas que están calando en algunos sectores sociales en estos momentos? Bueno, pues teniendo en cuenta el ascenso de la ultraderecha y de la nueva derecha, que es algo espantoso, que niegan absolutamente la violencia de género, ya para empezar, odian cualquier movimiento que tenga cualquier sentido feminista, pues bastante mal. Y sobre todo lo que más me preocupa es la juventud. O sea, ahora mismo, según los últimos estudios, entre jóvenes de 16 a 21 años, el 21% de los chicos consideraba que pegarle un bofetón a tu pareja no es maltrato. Eso para empezar, o sea, ya no vamos a hablar de insultos, ni de control de móviles, ni nada. Horrible, o sea, horrible. pegar un bofetón a tu pareja. Pero es que lo mejor del caso es que el 11% de las chicas piensan lo mismo. O sea, piensan que las agredan, que las dé su novio un bofetón, es porque las quiere.
O sea, increíble. Increíble, y yo creo que al final muchas veces falla el que a veces les hemos dado la sensación de que todo esto que se ha ganado ha sido como por obra de gracia de un duende que ha venido, no sabemos de dónde. Y no les hemos sabido comunicar la lucha que hay detrás de todo esto, la lucha que hay detrás de los avances que hemos conseguido. Y que lo que se ha conseguido en un montón de tiempo se pierde en un minuto, en una hora, en una reunión. O sea, esto es lo que hay que comunicar. Y es muy grave lo que está ocurriendo, pero muy grave. Yo no sé cómo se podría afrontar y vuelvo un poco a lo que ha dicho la compañera Mercedes, con educación en las casas, con educación en los colegios, con educación en los medios de comunicación y que nos demos cuenta que es que no podemos llevar, no podemos soportar que la gente que viene detrás de nosotros crea estas cosas. Es de verdad doloroso, esa es la palabra. Claro, claro. Eh, Vosotras sois ahora mismo cuatro voces delante de otras muchas que formáis la Maga Violeta, una asociación que cumple ahora un año. Irene, por poner un ejemplo, Irene o cualquiera de vosotras, siendo una asociación ya asentada y con un número importante de mujeres, ¿qué relación tenéis con el Ayuntamiento de Moralzarzal? Pues mira, te has dirigido a una que le encanta esta pregunta. He Nos dado en el alegramos que clavo. nos preguntes Nos esto. alegramos mucho. Pues mira, nos encantaría tener una mejor relación porque eso significaría que compartiríamos el objetivo de mejorar las vidas de las mujeres de este pueblo. Pero por desgracia, la realidad con la que nos encontramos es otra muy distinta. Las políticas públicas y las campañas de concienciación siguen siendo insuficientes y en nuestra localidad seguimos luchando por la negación y la minimización de la violencia machista por parte de los partidos políticos del PP y Vox que conforman el gobierno municipal. Desde el gobierno de Moralzarzal y especialmente el concejal de Vox, Borja, que le hemos nombrado en otras ocasiones, reproducen bulos y estigmas sobre la violencia machista como aquellos que señalan a los jóvenes extranjeros como los principales agresores, cuando por los datos oficiales del Ministerio de Igualdad se está demostrando que son completamente falsos y que todas estas aseveraciones corresponden a una agenda que es xenófoba y patriarcal. Para que se vea un poco en casos más prácticos, pues un poco la problemática que estamos teniendo con el gobierno de Moralzarzal, de PP y Vox, contaremos algunos incidentes que hemos ido teniendo en solo este año de vida en los que llevamos funcionando. Este julio creo que recordáis que fue dolorosísimo porque en el mismo mes hubo 8 víctimas por violencia machista en este país, ¿vale? Nosotros como asociación feminista solicitamos un minuto de silencio, algún tipo de acto institucional, ¿vale? Que mostrara lo que es la denuncia y la indignación de lo que estaba pasando, de un problema estructural. Que no estábamos pidiendo nada extraño porque se hacía en el resto de municipios. Efectivamente, incluso municipios gobernados también por PP y por Vox. Bueno, pues no solo tardaron 15 días en respondernos, sino que nos dijo que no estaba en sus planes hacer ningún tipo de acto institucional al respecto. Y ya está, y con esto se acabó. Tenemos la guerra continua ya lo consideramos una guerra, de los puntos violetas, eso es, Sí. premio. Los últimos meses hemos asistido a la disminución de las campañas contra la violencia de género y estuvimos a punto de perder el punto violeta durante las fiestas. Como sabéis, es un punto fundamental para ofrecer información y apoyo a las víctimas y solo fue mantenido gracias al esfuerzo de los profesionales que llegaron de Latam, ya que el ayuntamiento intentó transformarlo en un simple punto de información para jóvenes. Por suerte, aunque le cambiaron el nombre, cuando fuimos allí nos dimos cuenta que efectivamente era un punto violeta. Y pues lo hicimos en un vídeo en redes y dijimos, lo llamarán como quieran, pero para nosotros esto es un punto violeta. Hay que decir que el punto violeta estaba bastante disfrazado. Sí, Quiero decir sí, que las correcto. trabajadoras de la TAN, chapó por ellas, pero estaba en un rincón. Casualmente la farola que alumbraba el punto violeta estaba fundida
y allí tenías, vamos, más que hacer un croquis para poder llegar al punto Y violeta. la carpa que ellos Creo, habían puesto ponía punto de información. creo que como buena periodista he pinchado en hueso. Era una pregunta que le está dando cierto empaque a este debate. Y seguidme Sí. contando, por favor. Bueno, pues te vamos a contar otra anécdota todavía más divertida. Aquí hay unas fiestas en Moral Zarzal que se llaman Olé Moral, que tienen bastante asistencia de público y se nos ocurrió también pedir para la seguridad de las mujeres de este pueblo otro punto violeta. En este caso hicimos una solicitud por registro y nos indicaron que no lo veían necesario porque era una fiesta flamenca y local. Total, que si vamos con los trajes de Faralaes y con los volantes, Son complicados, ¿eh? Bueno. Los trajes de Faralaes son complicados. pero ya como si ya no fuéramos susceptibles de recibir agresiones. Con lo cual, este tipo de argumentos no solo son absurdos, sino que además demuestran la falta de conciencia social de nuestro gobierno local, que continúa ignorando la urgencia de abordar la violencia machista en todos los ámbitos, ¿vale? Y por último, pues ya, esto ya es muy reciente y esto ya es primicia exclusiva. Voy a poner, nada, dura 30 segundos, el corte de la concejala del PP, Beatriz Matesanz, en pleno municipal, indicando las actividades que se han diseñado en Moral Zarzal para el 25N. Así nos interpreta, se oye directamente dicho por la concejala. A ver si se escucha. Desde el área de servicios sociales, quiero informar que con motivo de la conmemoración del 25N, la Concejalía de Servicios Sociales va a llevar a cabo dos actividades. El viernes 22 de noviembre a las 8 de la tarde se va a representar en el Centro Cultural la obra de teatro Chelsea Hotel basada en la vida de la cantante Janis Joplin. La entrada es gratuita. Se escucha mal, Irene. Vas a tener que subirlo un poco más el volumen. De Irene Villa, psicóloga, periodista y escritora, dirigida a los alumnos de tercero o cuarto de la ESO, bachillerato, FPs y CEPALMA. En la conferencia Saber que se puede, plasmar. Bueno, en resumen, no sé si se ha escuchado bien, pero si no, yo hago el resumen. Mejor porque se ha escuchado un poco entrecortado, Irene. Se escucha entrecortado. Vaya, lo siento. No pasa nada. Bueno, lo contamos rápidamente. Las dos actividades, una se basan en una obra de teatro de Janis Joplin y en una charla de superación de Irene Villa. Entonces, el tema es que nos parece, estamos súper a favor del teatro, estamos súper a favor de las charlas de empoderamiento y de superación, pero entendemos que de esto no se trata el día 25 de noviembre. Que esto no es una cuestión de empoderamiento, sino de que nos están asesinando. Entonces creo que esto no se soluciona con charlas motivacionales, se soluciona con otro tipo de políticas y con educación. Entonces, básicamente es el ejemplo más claro de la situación que nos está ocurriendo con este ayuntamiento. Y con actividades enfocadas al tema, ¿no? Claro. No poner a hablar. Y sobre todo con que el ayuntamiento admita que la violencia de género existe. Eso es que parece que no acaba de captarlo muy bien. Entonces es lo esencial. Entiendo que no habéis estado muy de acuerdo con la programación y no sé si vosotras, desde vuestra asociación, habéis organizado algún tipo de actividades de concienciación con motivo precisamente del 25N. No sé si Patricia o Mercedes o cualquiera de vosotras que me podéis decir un poquito más. Sí, mira, tenemos varias actividades. Empezamos el día 23, que vamos a proyectar un documental que se llama No estás sola, que relata un poco la violación que se produjo en los Sanfermines en el 2016. Se va a proyectar en la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana. Y trata un poco del proceso y de la respuesta de la sociedad y el juicio que se hizo
de esta violación en grupo. Y posteriormente de la proyección del documental, pues se va a hacer una charla, debate, coloquio, bueno, lo que surja después de ver este documental tan interesante. Bueno, y luego el día 25, el domingo, el 24, perdón, saldremos desde la plaza del ayuntamiento, donde leeremos un comunicado, y desde allí partiremos con la batucada de las clandestinas en una marcha fúnebre a la cual rogamos que venga el mayor número de gente posible, vestido de negro y a ser posible con flores, y acabaremos en Sorcas, donde se hará una obra de teatro foro. A mí me gustaría hablar de esta obra porque nos va a venir muy bien para engancharlo con todo lo que hemos estado hablando. Cuando explique un poquito en qué consiste, lo vais a entender por qué lo digo. Tendrá lugar el 24 de noviembre a la 1, después de la marcha fúnebre, en el Sorcas. Lo presenta La Grieta Teatro Social. La obra se llama En un lugar cualquiera. Es una obra de teatro foro. Es decir, la gente que acuda no se va a encontrar un teatro al uso, sino que va a encontrar una obra en la que se va a tener que mojar, va a tener que participar y no va a ser obligado porque va a mover, por dentro. Esta obra la representan 5 personajes llamados María, Mónica, Sonia, Marta e Irene, y cuentan sus vivencias en espacios públicos y privados. Cada escena es breve pero profunda y muestra momentos en el que han sufrido algún tipo de violencia y invita al público a pensar, a ponerse en el lugar, en el qué harías tú qué harías tú saliendo a escena para cambiarlo. Te tienes que volver un espectador y salir e intentar, ¿cómo se dice?, proponer una alternativa de cambio. Un lugar cualquiera es más que una obra de teatro. Es una invitación a cuestionar y reescribir las normas de género que rigen nuestras vidas. La compañía invita a todos los espectadores a involucrarse en esta experiencia única de teatro foro, donde cada intervención del público es una pieza clave en la creación de un nuevo camino hacia la equidad y justicia social. Por eso decía que esto, como hablábamos antes, lo quieren invisibilizar. El teatro social, lo sé, es una herramienta bestial que debería estar en institutos, colegios, en entidades, en servicios, porque es una herramienta muy fuerte de cambio. Y mientras lo quieran invisibilizar y quitarle importancia, pues no podremos avanzar desde ningún sitio, ni políticamente, ni socialmente, ni a pie de calle, por así decirlo. Así que, por favor, que se llene el Sorcas. Venid todos, todas. Sí, nos esperamos. Que merece la pena y la compañía es muy fuerte, es muy buena. Por último, a mí me gustaría citar lo que ha dicho Giselle Pelicot hoy en el juicio, que ha dicho: es el momento de que la sociedad machista patriarcal que banaliza la violación cambie. Y yo creo que es muy importante lo que ha dicho. Pues muchísimas gracias por todos los datos que habéis dado, también por el tono y el ritmo del debate, ha sido yo creo muy enriquecedor. Creo, como yo creo que todas las mujeres, que estos debates son muy necesarios y deberíamos de hacerlos más a menudo. Además, yo creo que los oyentes de Adelante Sierra van a conocer datos escalofriantes como los que habéis dicho de los más de 83 feminicidios, el miedo al agresor. Yo tengo aquí, nada, 3 apuntes que he traído que a mí personalmente me asustan, y es que 1 de cada 4 mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas en algún momento de su vida. Es un dato aterrador. Y en España, 1 de cada 5 homicidios de menores se produce por la violencia vicaria. Una búsqueda rápida, que animo a cualquier oyente que lo haga en internet, nos hiela la sangre. Las cifras son atroces y estoy convencida de que si esas cifras se dieran en cualquier otro colectivo, escandalizaría seguro muchísimo más a nuestra sociedad.
Nos matan aquí en España y en cualquier parte del mundo. Y si no logran hacerlo, nos invisibilizan, que es un poco lo que ha versado también este debate. Las mujeres somos las que tenemos los sueldos más bajos, las peores condiciones laborales. Las mujeres somos las cuidadoras, las que renunciamos a nuestras carreras y a las que nos juzgan. Las mujeres somos, en muchos casos, las invisibles de esta sociedad. Creo que este espacio que nos ha dejado Adelante Sierra es muy importante para intentar vencer esta invisibilización. Señoras y señores que me puedan escuchar, gracias a la invitación, ante el negacionismo al que nos enfrentamos cada día, es más necesario que nunca salir a la calle a hacernos visibles, a exigir que nos queremos vivas. Y eso es un trabajo de todas. Os espero a todas el día 25. Y por último, que me lo han dicho unos minutos antes de entrar en este programa, y para rebajar un poco el tono, que ha sido bastante duro, Adelante nos invita a que digamos una canción para añadir ellos a su lista de reproducción. La mía es Se acabó, de la gran María Jiménez. ¿Cuál es la vuestra, Magas? Pues la nuestra es Paren de matarnos de Miss Bolivia. Pues muchísimas gracias, yo lo traslado a los compañeros y nada, ha sido un auténtico placer. Como os he dicho, nos vemos el 25 en Atocha. Gracias. Igualmente, Gracias. Arantxa, hasta luego.